Pues lo primero que les tengo que decir es que para mí es un placer real estar en este espacio con ustedes, que son personas de tanto calibre, ¿verdad? En este grupo. Esta en realidad es uno de mis primeros trabajos con el grupo y ha sido gracias al empeño que ha tenido Julio en tomar los espacios para instruirme en el grupo como tal. Entonces les agradezco por el espacio. Yo soy microbiólogo de profesión y en este momento me desempeño como investigador en el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, CIET, de la Universidad de Costa Rica, en la UCR, y también soy docente en algunos cursos relacionados con entomología médica en la Facultad de Microbiología para los estudiantes de la licenciatura. Entonces, pues ese es un poco mi bagaje que se sale un poco de lo que se comenta, ¿verdad? En este coloquio. Entonces, mucho del trabajo ha sido parte de aprender y reaprender sobre aspectos un poco más biológicos del grupo, ¿verdad? No tanto eh, del énfasis clínico que es el que yo tengo. Entonces, voy a presentar al equipo, luego vamos a comentar un poco de los antecedentes históricos que han llevado a que todo esto sea posible y ya luego vamos a entrar en materia, ¿verdad? De cuáles fueron los métodos, qué fue lo que hicimos y qué es lo que hemos obtenido hasta el momento. Por favor, si en algún momento no me escucho bien, me lo comunican. ¿Ok? Entonces, el equipo, como ya lo dijo Julio, está compuesto por muchísimas personas, colaboradores de un montón de instituciones, los de Costa Rica, ¿verdad? Tenemos también de México y por supuesto la representación de Carlo en Suiza, ¿verdad? Entonces también les quiero mencionar que tenemos colaboradores del Museo Nacional que nos han permitido utilizar la colección del museo. Entonces, pues está mi persona y la doctora Adriana Troyo, que somos los que manejamos los aspectos de coordinación del proyecto como tal. Y ya luego tenemos a Fernando Morales Calvo, que es un colega que ha desempeñado el grueso del trabajo con mi persona, ¿verdad? Tenemos, por supuesto, a Julio y a Carlos, que han sido claves en el desarrollo del proceso. Federico es un colaborador del Museo de Insectos, él es biólogo y también fue parte de la gestión del proyecto. Y necesito mencionar con especial hincapié a el señor Ian Cambronero y Marco Ruiz, quienes son estudiantes ya de último año de la licenciatura y que han sido claves en el procesamiento de muestras para biología molecular en este estudio. Entonces, pues han sido extremadamente importantes. Y por supuesto, el doctor Olger Calderón, quien es el coordinador de la colección de nuestro laboratorio. Entonces vean que tenemos un grupo lleno de personas de muchísimos lugares en representación de 3 países. ¿Ok? Y para contextualizarnos, todo lo que les voy a comentar se desarrolló en Costa Rica, ¿verdad? Por si no estaban familiarizados con nosotros, estamos prácticamente en el corazón del continente, ¿verdad? En el corazón de la región centroamericana, ¿verdad? Somos un país chiquititito, muy pequeño, con una población más o menos de 5 millones de habitantes. Es un número que cambia, pero es más o menos lo que se maneja y nuestro pequeño país está dividido en 7 provincias, ¿ok? O 7, sí, son provincias realmente, la provincia de Guanacaste, Alajuela, Heredia, Cartago, aquí en celeste, Limón en rojo, Punta Arenas en naranja y aquí esta porción que se ve en azulito es la provincia de San José, que es la capital de nuestro país.
¿ok? Y el lema que tenemos nosotros o nuestro modo de vida más bien es el pura vida. Entonces, si en algún momento vienen a Costa Rica y escuchan que alguien les dice el pura vida, es básicamente una forma de saludar o de dar las gracias. Y es una muletilla que tenemos muy pegada. ¿Ok? Entonces, para hablarles un poquito de los antecedentes históricos como tal del proyecto, inevitablemente hay que comenzar con la historia taxonómica del género, ¿verdad? Entonces, lo que les presento aquí es la primera descripción o registro que se tiene del género, en donde Stoll en 1813, luego de sus viajes, ¿verdad? Por el mundo en donde describía especies y especies y especies, designa Blata marmorata, ¿verdad? Y esta es la primera ilustración que existe de el género. Y yo creo que es muy importante el hecho de que Stoll hiciera el esfuerzo por ilustrarla, porque realmente si no existiera una ilustración del género sería muy complicado tener un registro que nos llevara hasta ese momento. Y ya vamos a ver por qué. Esto hace la descripción a partir de un macho y un par de hembras de Nicaragua y Colombia. Entonces es básicamente en la vecindad, ¿verdad? Y cuando él describe la especie, estas son las descripciones en holandés y en francés, él lo que menciona es que se le dio el nombre de marmoleada, ¿verdad? O cucaracha marmoleada, ¿verdad? A esta especie porque los élitros son variados de un café pálido y sombrío, o algunas personas lo traducen como oscuro, ¿verdad? El pronoto va bajo el cual la cabeza se esconde, es de un café amarillento con una mácula o mancha negra en el medio, ¿verdad? Entonces, el problema que encontramos de primera entrada es que si uno lee esto, lo podría casi que relacionar con cualquier especie de blavérido, blaverino medianamente grande, ¿verdad? Uno puede pensar en blaverus, por ejemplo. Entonces ya esto nos presenta una complicación a nivel taxonómico. Aquí realmente no estamos presentando caracteres que nos den una robustez lo suficientemente grande como para hacer la separación entre especies. Entonces ya esto nos presenta un reto. Y luego, Saussure en 1893 establece como tal el género y describe a de planata, que luego sería transferida al género Aspidicus, ¿verdad? Entonces ya realmente no se considera una especie de el género como tal, y ya aquí él hace la presentación de la especie marmorata, ¿verdad? Entonces, posteriormente, Wren en 1903 hace la descripción de la especie Tessellata. ¿Okay? Y esto lo hace a partir de dos machos de la localidad de San Carlos, Costa Rica. Entonces, ya aquí estamos en la localidad tipo de la segunda especie que se describe, ¿verdad? Entonces, básicamente, y esto es otro de los problemas que nos encontramos en el camino, Wren hace la diferenciación con base en tamaño y la forma de las tegminas. Entonces, lo que indica Wren es que el tamaño en marmorata es mayor que en tessellata y que las tegminas en tessellata son más elongadas. Es importante aquí que consideremos que Stoll hizo su descripción con base también en un par de hembras, no solamente con un macho. Y en este género tenemos dimorfismo sexual. Entonces es posible que Wren estuviera viendo ese tamaño más elongado de las tegminas en relación con la forma de las alas de las hembras. Y si ustedes conocen el género, los machos tienen alas muchísimo más largas que las hembras y más en punta que las hembras. Entonces ya esto nos representa algún tipo de sesgo en la descripción de las especies y esto nos representa un problema. Pero el estatus actual del género es que tenemos estas dos especies únicamente. ¿Ok? ¿En dónde se encuentran? Pues son de distribución neotropical, posiblemente tienen un origen prominentemente centroamericano, ¿verdad? Y también hay reportes en otros países, por ejemplo, en Canadá
Hay un reporte, y esto es más un reporte anecdótico, ¿verdad? De una persona que en algún punto me escribió y me dijo, mira, mi hijo se encontró este insecto en su closet y no sabemos qué es, me mandan la fotografía y era un ejemplar de estos, ¿verdad? Y yo dije, pucha, es que esto es poco probable. Y entonces ya me comenta que vienen de un viaje de Costa Rica. Entonces yo dije, claro, claro, o sea, muy posiblemente el ejemplar pues se trasladó en la maleta, ¿verdad? Entonces, esos son reportes que hay que tomar con muchísimo cuidado y que realmente no están establecidos en la literatura como tal. Y también hay un reporte por ahí de Brasil que hay que tomar con muchísima cautela porque en conversaciones que hemos tenido Julio y yo, nosotros pensamos que este reporte debe ser un reporte incorrecto asociado probablemente a otra especie muy similar. Okay, entonces vean que se distribuyen prácticamente en los mismos países con algunas excepciones, por ejemplo el caso de Brasil, que ya les dije que es un reporte que hay que tomar con mucha cautela, y en el caso de Guatemala, que solamente encontramos la especie tessellata. Okay, pero esto realmente puede no ser tan estricto, de acuerdo a lo que encontramos en nuestro estudio. Les quería presentar algunos pocos datos ecológicos de lo poquito que está descrito como tal en papel, ¿verdad? En el contexto costarricense, a estos insectos se les llama cucarachones, y esto es básicamente porque tienen un tamaño muy grande, como ya ustedes sabrán, y algunas personas, es un término menos utilizado, yo realmente lo he escuchado solamente un par de veces, les llaman patinetas por la forma que tienen, ¿verdad? Entonces, es muy curioso. Aquí es muy común que las cucarachas grandes como estas se encuentren en las casas. Es algo extremadamente común y las personas tienen la creencia de que se alimentan de cucarachas de menor tamaño, en esencia las domésticas. Las periplanetas, las blatelas, ¿verdad? Que son un problema y nadie las quiere en las casas. Entonces la gente tiende a proteger a los blavéridos grandes que se encuentran en casas, porque tienen esta creencia popular de que pues se comen a las domésticas, ¿verdad? Que esto no es ni 100% real ni 100% falso. Y esta es una de las primeras apreciaciones de esto que hace Violey en 1894, cuando él se refiere a las tribus de el grupo como tal. Y vean que aquí hace referencia a la especie marmorata, principalmente porque en ese momento no se había descrito la segunda especie, ¿verdad? Ahora tal vez el panorama sería un poco más complejo. En términos de el hábitat al que se asocian, es muy importante que les mencione que aquí en Costa Rica en particular, siempre en el 99% de los casos las encontramos en casas, ¿verdad? En un ambiente sinantrópico, no es que sea el hábitat silvestre como tal, las encontramos asociadas a cúmulos de madera seca o corteza, ¿verdad? Entonces, este es el escenario típico en el que se encuentran estos insectos, curiosamente asociados también a otros como los chinches triatominos, ¿verdad? Que también se encuentran generalmente en estos espacios. No es que exista una asociación directa, pero como dato curioso, en colectas que hemos hecho, hemos encontrado los dos insectos en el mismo sitio, ¿verdad? En cuanto a los hábitos alimenticios, esto se ve justificado porque también aquí se podría encontrar el sustrato que necesitan para vivir, ¿verdad? Entonces se alimentan principalmente de materia vegetal en descomposición. Se pueden eventualmente alimentar de insectos muertos, ¿verdad? Esto es una observación personal de los insectos que hemos tenido en Colonia, representativo de lo que vaya a ocurrir en presiones de la vida silvestre, ¿verdad? Tal vez este escenario no ocurra. Y también en casos de inanición son capaces de la autosarcofagia. Entonces, básicamente pueden comenzar a comer sus propias patas, antenas, etcétera, ¿verdad? Que no es algo extraño en el grupo. Y también en términos de los que se han mantenido en colonias, sí les puedo decir que se alimentan sin ningún problema de frutas frescas. Es algo muy curioso. Lo que se les ocurra, papaya, coco, uvas, banano, se alimentan prácticamente de lo que no les ponga.
En términos de la cópula, estas son algunas imágenes de las colonias que hemos tenido. Tienen una danza nupcial como las demás especies. En Blaveride, aquí se los presento. Espero que el video se pueda ver bien. Como ustedes pueden ver, el macho igual despliega los tergos y ahí se puede notar la secreción que se presenta en los tergos. Y la hembra en realidad no es recíproca en este momento. ¿Okay? Y es importante mencionar que ya esto se ha reportado en un artículo ya del siglo pasado, la competencia entre los machos. En realidad son machos muy territoriales y en los casos en los que hemos tenido las colonias, sí ha sido posible observar que pueden llegar inclusive a romper las alas de los demás machos, quitarles tarsos, quitarles patas enteras, entonces son realmente molestos, ¿verdad? En este caso. Tener machos juntos no es la mejor idea. Y esta es la diapositiva que yo siempre le pongo a mis estudiantes en el curso de entomología médica, ¿verdad? Cuando les hablo de las entomofobias que se asocian a las cucarachas como tal. Eh, y esto a mí me parece una de las cosas más bellas. Ver una cuca de estas tan grandes en vuelo me parece impresionante. Entonces, de nuevo, este es un video de una de las colonias que tuvimos y aquí pueden ver que en realidad sí hay un cierto nivel de planeo, ¿verdad? No es como tal un vuelo en donde se propele el insecto, pero sí hay un cierto nivel de planeo. Y esto lo he notado principalmente en momentos en los que el insecto necesita escapar de algún tipo de estímulo y en realidad sí puede planear un poco más lejos que esto. ¿Okay? Entonces ya les quiero hablar un poco de las problemáticas que tiene el género y que hemos encontrado y que justifican básicamente este estudio. El primero, tal vez, y el de mayor peso, es que hay una ausencia de criterios para establecer dicotomía entre las especies. Si ustedes se ponen a leer, se van a encontrar que a través de los años, los parámetros que se han propuesto para distinguir las especies en realidad no cuentan con la robustez taxonómica como para enunciar con confianza, esta es A y esta es B, ¿verdad? Entonces, ¿qué se ha propuesto? Bueno, las descripciones ya mencionan caracteres como la forma de las alas, las dimensiones del pronoto y el tamaño del cuerpo, pero en realidad si ustedes revisan las descripciones, los parámetros que se presentan allí se traslapan. Entonces, las mediciones como tal se traslapan entre una especie y otra. Entonces, en realidad son caracteres que no se pueden utilizar de forma fidedigna, ¿verdad? Para hacer la diferenciación de las especies. Y también algunos autores, especialmente en la Universidad de Costa Rica, han propuesto también la diferenciación de las especies por patrones de la maculación de las alas, o sea, de las manchas en las alas, en donde tal vez en una especie las manchas se concentran en el centro, mientras que en otra en los bordes, pero en realidad cuando uno compara contra eh, las imágenes del material tipo disponible, el que está disponible, porque el tipo de marmorata en realidad se piensa que está extraviado, en realidad esto no es un parámetro que se puede utilizar y lo que hemos notado, al menos en los ejemplares de colonia, es que esto es sumamente variable. Y en una misma progenie hay patrones de maculación extremadamente distintos. Y por supuesto, el estudio de los genitales masculinos, ¿verdad? Por Roth en el 70, en su gran trabajo que nos trajo muchísimo. En realidad, cuando se revisa con cuidado la descripción de estos escleritos, y gracias a el expertise que tiene Julio en este respecto, nos hemos dado cuenta que en realidad no existen suficientes diferencias como para enunciar que son dos especies, ¿verdad? Entonces ya esto nos presenta un problema en el estatus actual del género. Luego tenemos ciertos puntos, como que no hay una descripción de los estadios de hembra de tessellata, y para ambas especies nunca se han descrito los estadios ninfales. Entonces, esta es información que no se posee y que puede ser importantísima. Y tal vez un punto clave, un pilar que sostiene este trabajo es que hay poquísimas secuencias para COX-1 y COX-2, que son genes que tradicionalmente se usan en filogenias eucariontes y en
artrópodos como tal, ¿verdad? Porque son genes que tienen la capacidad de diferenciar la aparición de la monofilia muchísimo antes que los genes que se presentan en los loci ribosomales, por ejemplo, ¿verdad? Y lamentablemente no hay una cantidad importante de secuencias en las bases de datos de referencia, por ejemplo, en GeneBank o en Vault Systems, para estas especies. De hecho, solamente hay secuencias de COX-1 para tessellata. No existen secuencias de COX-1 para marmorata. Entonces ya eso nos presenta un problema y nos presenta la imposibilidad de hacer la comparación entre las especies a nivel filogenético. Y aunado a esto, los ejemplares que se asocian a estas secuencias, porque dependiendo de la base de datos, por ejemplo, en Vault Systems, uno puede subir una foto del ejemplar que se asocia a la secuencia que se está subiendo. Cuando uno revisa las fotografías, los registros de las secuencias y de los ejemplares que se asocian a las secuencias, uno se da cuenta que todos corresponden o a hembras o a ninfas, pero nunca a machos. Entonces aquí tenemos un problema, como decía Julio, la taxonomía en Cucas es machista y lamentablemente no podemos establecer si la identidad es correcta o no si no tenemos el macho. Entonces la información por el tipo de metadatos que nos proveen estas secuencias no es realmente de tanto peso como sí lo sería la morfología en este caso. Entonces, estas son básicamente las justificaciones que nos llevan a preguntarnos cuál es el estatus de este género. Y entonces la pregunta que tenemos nosotros es, ¿cuál es la estructura morfométrica y genética del género en Costa Rica? Y esto nos lleva luego a preguntarnos cuál es el estatus del género en general, ¿verdad? ¿Qué pensamos? ¿Qué hipótesis tenemos? Que tal vez es una estructura homogénea o es heterogénea. O sea, se presenta una única especie o se llegan a presentar dos o más especies. En realidad, cuando comenzó este trabajo, yo pensé en la posibilidad de encontrar más de dos especies. Y con el tiempo, el escenario fue cambiando. Tenemos que suponer necesariamente que ambas especies, basándonos en las descripciones originales y en los registros históricos de las especies, se encuentran en el país. Y por supuesto, para poder abarcar la mayor variabilidad posible que se tiene, es necesario examinar los ejemplares de distintas regiones del país. Y este es el marco bajo el cual se trabajó. Ahora bien, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo contestamos estas preguntas? Nosotros revisamos los ejemplares de las colecciones de entomología médica de nuestro lab en la facultad, en la UCR, del Museo de Insectos en la UCR, gracias a Federico, ¿verdad? Y los colaboradores del Museo Nacional nos permitieron también accesar a sus colecciones. Entonces, en total se revisaron 224 ejemplares correspondientes al género, 128 machos y 96 hembras. Y además se realizó una colecta de material, se colectaron 35 ejemplares, 18 machos y 17 hembras. Esta colecta se hizo con el fin de poder hacer algo de biología molecular, ¿verdad? Que nos pareció necesario para poder dar soporte a las conclusiones, y esto viene básicamente del hecho de que nosotros en nuestro laboratorio, como hacemos trabajos de entomología médica, en realidad nos basamos muchísimo en la parte molecular. Entonces ya era una línea de trabajo que ya estaba establecida cuando se propuso el proyecto. Entonces, esto nos dio la posibilidad de revisar ejemplares de todas las regiones del país y poder hacer las comparaciones. ¿Qué fue lo que se hizo? Del total de ejemplares que se revisaron, tanto los que se colectaron nuevos como los de las colecciones, se realizó morfometría de las dimensiones de la cabeza, del pronoto, las alas, las patas, la lámina supraanal y subgenital. Los genitales masculinos se evaluarán, aunque ya esto se hizo, en los ejemplares competentes a los análisis filogenéticos, ¿verdad? Y también a algunos que se colectaron nuevos. Y también se hizo evaluación de variables categóricas que tal vez no se pueden considerar estrictamente morfométricas porque no representan una
medición, ¿verdad? Pero que también son importantes. Y a partir de estos datos, sin considerar aquí los genitales del macho, se hizo un análisis de clusters, ¿verdad? Un análisis de agrupación multivariada de observaciones para ver, dependiendo de la similitud, del grado de similitud que existe entre un dato y otro, de un ejemplar y otro, sí se podían formar grupos gracias a aspectos morfométricos. Y ya casi les presento lo que tuvimos en ese respecto. Por otro lado, a los ejemplares que se colectaron nuevos, frescos, los 35 nuevos, se les hizo extracción del ADN a partir de una de las patas y se realizó un PCR de punto final para el gen, o más bien para un fragmento del gen COX-1, que mide más o menos 330, 350 pares de bases, ¿verdad? Y se utilizaron los primers LCO a HCO, ¿verdad? Que son los primers, digamos, o tal vez uno de los pares de primers más utilizados para insectos en general. Esto se mandó a secuenciación de sangre y a partir de esto hicimos análisis filogenéticos de los ejemplares que pudimos colectar nuevos, ¿verdad? No se realizó un análisis molecular de los ejemplares de museo, ¿verdad? Porque en realidad no se tiene certeza de si se va a poder extraer el ADN o no de forma satisfactoria. Y es un punto de mejora en donde en el futuro se podrían hacer pruebas, ¿verdad? Con ciertos kits que permitan tal vez extraer el ADN de este tipo de ejemplares, pero hay que considerar que también han llevado un proceso en donde el ADN tal vez se puede haber degradado bastante y a fin de cuentas la fidelidad de la secuenciación no va a ser la apropiada en este respecto. Aquí tal vez es importante mencionar que nosotros sí preferimos guardar eh, las patas que se van a usar para la extracción en frío, no en etanol, porque el etanol tiende a inhibir la reacción de PCR, ¿verdad? Entonces, esto es bastante importante. Y a grandes rasgos, esto fue lo que se hizo. Si alguno tiene alguna pregunta a posteriori, me puede escribir y les puedo dar un poco más de detalle sobre los métodos que se emplearon en cada uno de los pasos, pero en general, esto fue lo que se hizo en el proyecto o lo que se ha hecho hasta el momento. Entonces ahora les quiero comentar un poco de lo que hemos tenido, ¿verdad? En cuanto a la distribución del material que logramos revisar, tengo el agrado de poder decir que tenemos nuevos registros para el país desde el registro de Fisk, ¿verdad? De 1971. Por supuesto, ya Julio ha hecho trabajos al respecto que ya revisan las localidades de las especies de la región, ¿verdad? Pero excluyendo esos trabajos, tal vez el último registro que se tiene de un checklist como tal es el de Fisk, y entonces a partir de esto tenemos nuevos registros para el país, ¿verdad? Tenemos 73 localidades en total con 59 nuevas. Entonces no es despreciable el número de registros nuevos que se generaron a partir de el material que se revisó en las colecciones. Y tenemos el primer registro para la provincia de Cartago, ¿verdad? Cartago es una provincia muy particular climáticamente. Presenta un clima bastante frío, dependiendo de la región de Cartago, ¿verdad? No es que todas las regiones son iguales, pero en general presenta un clima bastante frío y tal vez no tan apropiado para la reproducción de ciertos insectos. Entonces esto es una novedad y también tengo que decir que es un único registro. No hay más de un registro para esta provincia y es en Guadalupe de Cartago, que es una región relativamente urbanizada, de hecho, ¿verdad? Entonces, pues son especies, son ejemplares que se encuentran establecidos entre las personas, ¿verdad? En un entorno sinantrópico. En cuanto al análisis morfométrico, aquí les presento solamente los datos que pertienen a los parámetros que se pueden comparar contra las descripciones originales.
esto no representa la totalidad de los datos porque se midieron muchísimas más cosas. Eh, pero es para poder comparar un poco con los registros que ya existen. Entonces, aquí se presentan los datos para el largo de las alas, el ancho de las alas, la longitud del cuerpo, la longitud del hábitus dorsal, el ancho del pronoto y el largo del pronoto. Entonces, lo que les presento aquí son las comparaciones que se pueden establecer con las descripciones de los machos y de las hembras. En el caso de las hembras, no se presentan datos para tesselata porque no existe una descripción de la hembra. ¿Okay? Entonces, si ustedes observan los parámetros, vean acá, por ejemplo, una de las principales diferencias que se construyeron para, para las especies es la forma y el largo de las alas. Y si ustedes pueden ver, en realidad con solo ver la descripción original de las dos especies, este es un parámetro que se traslapa entre ambas. ¿Ok? Entonces ya aquí tenemos el problema número 1. Y si ustedes ven los rangos de nuestras mediciones, en realidad la variabilidad de tamaño en los rangos es extremadamente grande. Entonces, esto nos deja pensar que establecer diferencias por tamaño tal vez no sea lo más apropiado, porque lo que encontramos a fin de cuentas es una variabilidad espantosa, enorme. Y realmente, al revisar las colecciones, encontrábamos individuos muy grandes y otros muy pequeños, tanto en machos como en hembras, ¿verdad? No es un asunto del dimorfismo que se presenta entre los dos. Y esto entonces, pues nos dice que tal vez el tamaño no es un parámetro que se deba tomar en cuenta. En suma, considerando que los individuos de una misma especie pueden tener tamaños distintos. Pero entonces, esto es nada más para que se den una idea de la variabilidad que existe en los tamaños de diferentes parámetros que se utilizaron en las descripciones originales y que tal vez deben ser reevaluados con nuevos parámetros para ver si realmente permiten establecer una distinción. ¿Okay? Gracias a la morfometría podemos establecer un análisis de clústeres. Entonces, en estos análisis, que esto por cierto se hizo con el software Minitab, ¿okay? Lo que se construye a partir de los datos son dendrogramas que permiten ver la clusterización. Entonces, aquí es importante mencionar que este método permite evaluar no solamente datos morfométricos, sino también variables categóricas. ¿Okay? Entonces, esto es bastante importante porque uno puede hacer una combinación de ambos parámetros. Entonces, es un modelo que integra bastante bien estos datos. En este respecto, hicimos un análisis solo para machos, este de acá, solo para hembras y un análisis conjunto entre machos y hembras. Entonces, si ustedes se fijan, realmente se forman 4 clústeres, 3 clústeres más grandes y un clúster pequeñito por acá, que se puede ver a la ausencia de ciertos datos, ¿verdad? O a la falta de datos para estos ejemplares como tal. Aquí, en general, se consideraron los ejemplares que contaban con la totalidad de los datos. ¿Por qué? Porque cuando uno de repente revisa una colección, se encuentra que un ejemplar no tenía una pata o no tenía, qué sé yo, una porción del pretarso, la garra tarsal, etcétera, ¿verdad? Entonces, o tal vez no tenía fémur, entonces no podíamos ver la espinación del fémur como tal. Entonces, aquí se consideraron los ejemplares que contenían o que tenían todos los parámetros para evaluar completos, ¿verdad? Entonces, en general tenemos 4 clústeres y lo que podemos concluir es que el análisis conjunto y el análisis por sexo no nos hace una diferenciación tan importante. Entonces, parece ser que el dimorfismo sexual no afecta tantísimo la mayoría de los parámetros morfométricos, ¿verdad? Esto, por supuesto, no implica que no hayan diferencias entre machos y hembras. Sí las hay y son muy grandes, especialmente en parámetros como las alas, la longitud y la forma de las alas,
y la forma de la lámina subgenital, ¿verdad? Aparte de que el tamaño del abdomen es diferente, las dimensiones en general son diferentes, pero esto lo que nos da es una idea de que sí hay una clusterización, o sea, sí tenemos grupos bien definidos. Lo curioso de esto es que la definición de los grupos se da a partir, o por así decirlo, la variable que tiene más peso en definir estos grupos es el patrón de maculación, o sea, la mancha que tenemos en el pronoto. ¿Okay? Si uno extrae esa variable, la clusterización pierde peso. Entonces, en realidad, esa variable es la que nos está definiendo los 4 grupos. Si uno la elimina, vamos a perder los clústeres. Y lo que tenemos es un entramado de datos, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo que está estableciendo los grupos morfométricos es el patrón de la mancha en el pronoto. Ya esto nos dice que es importante considerar la evaluación de variables como estas cuando uno hace un análisis morfológico. No solamente incluir la morfometría, sino también otros aspectos. ¿Verdad? Entonces aquí lo que podemos ver es que el patrón de la mácula es extremadamente distinto. No sé si notan que hay unas que están incompletas, tal vez tienen unas máculas accesorias lateralmente o prolongaciones de máculas de las alas, por ejemplo, pueden estar incompletas en los extremos, pero completas en el centro, y también la forma, las dimensiones del pronoto tienden a ser un poco diferentes. Pero entonces esto nos lleva a pensar que es importante considerar que lo que tenemos es una gran variación morfotípica y por ende en el futuro sería importante designar morfotipos o formas para el género, como ya por ejemplo Julio ha hecho con Pseudomops, ¿verdad? Ya es un ejemplo que conocemos. ¿Okay? Y este sería el primer reporte de variación cromática como tal en este género. Vean que no lo vemos solamente a nivel del pronoto, sino también a nivel de las alas. Si ustedes ven el patrón de manchas que existe en las alas, es bastante diferente entre ejemplares. Algunos ejemplares, de hecho, que se han tenido en colonia, han llegado a tener las alas totalmente negras. Que esto se puede dar por otras variables, pero el punto aquí es que el fenotipo es extremadamente amplio. ¿Okay? Y por ende, estos parámetros hay que tomarlos con mucha cautela a la hora de definir una especie. En cuanto a la distribución de los ejemplares que se usaron para la filogenia y los que se colectaron, esta es la distribución de los que se colectaron. La mayoría de ellos se distribuyen en el gran área metropolitana, principalmente en San José, en Alajuela y en Heredia, ¿verdad? También tenemos ejemplares de Limón y de Punta Arenas. Y se utilizaron para la filogenia solo aquellos que cumplían con los parámetros de calidad, o sea, en donde la secuencia era realmente fidedigna y apta para comparar. Al final no se emplearon todos los ejemplares, sino una selección de estos que se podían comparar entre ellos, que son estos que tienen por acá, y tenemos una colección de machos y hembras que se compararon en esta filogenia. Y estos son los que presentan las secuencias de referencia. Una de mis preocupaciones en este respecto es que no teníamos variabilidad de la región de Guanacaste, pero si ustedes se ponen a ver, los ejemplares de secuencias de referencia en realidad son de esta región. Entonces aquí podemos establecer un poco la comparación con esta región también, y eso nos solventa por ese lado esa deficiencia, ¿verdad? Y bueno, estos son los códigos de acceso de las secuencias de referencia de COX-1 en el sistema Vault Systems, y lamentablemente, como ustedes pueden ver, algunos no tienen datos de observación fotográfica y algunos son ninfas y otros son hembras. Entonces aquí no tenemos machos, lo cual es un bemol, ¿verdad? De las secuencias. Cuando hacemos el análisis filogenético, lo que notamos es la presencia de la formación de 3 clados bien definidos, 2 clados que están compuestos por nuestras secuencias, ¿verdad? Las de nuestro estudio, y un clado que se compone por las secuencias de referencia. Entonces, cuando uno ve esto, uno pensaría que sí, aquí hay algún tipo de variabilidad entre las secuencias. No obstante, cuando nosotros vemos esto con lupa, y construimos un heatmap, un mapa de calor, para evaluar el porcentaje de identidad por pares de bases.
entre las secuencias, lo que podemos ver es que en realidad esta que está aquí en azul es la secuencia de el outgroup que usamos, que es un Eublaberus posticus. Cuando nosotros vemos este heatmap, lo que podemos ver es que el porcentaje de identidad entre las secuencias por pares de bases ronda los del 96 al 100%. Entonces esto, visto con lupa, nos ayuda a pensar, nos ayuda a concluir que realmente lo que estamos viendo en nuestra filogenia como 3 clados constituye un único taxón filogenético, ¿verdad? Entonces esto nos da la idea de que realmente lo que tenemos es un único grupo filogenético en Costa Rica como tal, a partir de los ejemplares que pudimos comparar. ¿Ok? Entonces, al principio del estudio yo pensé que íbamos a tener más de 2 especies, que iba a ser algo megadiverso, y realmente cuando nos sentamos a construir la filogenia, esto fue un asombro. Y yo recuerdo que yo llamé a Julio por teléfono y le dije, Julio, la conclusión es totalmente diferente a lo que pensábamos. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que realmente estamos viendo es una sola cosa, un solo taxón en la variabilidad que pudimos captar en nuestro estudio. Entonces esto nos lleva a pensar que tal vez el estatus del género necesita una revisión urgente. Específicamente la revisión de los genitales masculinos, en lo que estamos trabajando, y les quiero adelantar que ya se revisó la genitalia de los ejemplares que se emplearon para la construcción filogenética, y de forma preliminar les puedo decir que no se encuentran diferencias en la genitalia. Okay, entonces, definitivamente lo que estamos viendo aquí es un único taxón filogenético y morfológico. Y si ustedes se ponen a ver los ejemplares uno a uno, hay algunos que uno dice, sí, esto es lo mismo, y otros que uno dice, estos son por lo menos 3 cosas distintas. Y en realidad no, constituyen un único grupo filogenético y morfológico. ¿Cuál es el paso que sigue? El paso que sigue es evaluar la genitalia de la totalidad de los ejemplares que se colectaron y determinar la posibilidad que exista de que en los museos, ustedes saben que esto es complejo, ya como lo mencionó ayer Julio, de evaluar la genitalia, ¿verdad? De algunos de los ejemplares que tal vez presenten variaciones más grandes a nivel morfométrico. Pero les adelanto que la probabilidad es alta de lo que tengamos, de que lo que tengamos sea un único taxón para el género. Y a manera de conclusión, se amplía el rango de localidades del género para Costa Rica con 53 nuevas localidades y el primer registro para la provincia de Cartago. La estructura morfométrica del género en Costa Rica es heterogénea, específicamente cuando uno considera las variables categóricas asociadas a la variación cromática. Aquí estamos hablando de la mácula facial, la mácula del pronoto y las máculas en las alas, entre otros parámetros. Como por ejemplo la espinación del fémur, que es extremadamente variable en el género. Se reporta la variación cromática de la mácula del pronoto en el género y se sugiere que la misma puede ser empleada para la asignación de morfotipos o formas en este. Y la estructura genética del género en Costa Rica, evaluada a través de un fragmento del gen COX-1, es homogénea con hasta 96 a 100% de identidad por pares de bases, ¿verdad? En nuestro caso. Y finalmente, que la ausencia de datos moleculares de referencia robustos, ausencia de descripciones originales taxonómicamente robustas y la posible presencia de una única especie filogenética para Costa Rica presentan en conjunto la necesidad de la revisión del género, reevaluación de la genitalia masculina y una posible redescripción del género, ¿verdad? Que es justamente en lo que nuestro grupo, en conjunto con Julio y con Carlos, estamos trabajando en este momento. Entonces, la meta final es lograr una redescripción del género lo suficientemente robusta para saber qué es lo que tenemos en términos de las especies. Les agradezco muchísimo, principalmente a los colaboradores del Museo Nacional, la licenciada Marcela Sánchez Ocampo y la licenciada Maricel Méndez Soto, quienes amablemente nos abrieron las puertas del museo para poder revisar los ejemplares de la colección, y al doctor Hugo
Aguilar Piedra, quien en su momento fue el director del Museo de Insectos y que nos permitió también acceder pues a la colección. Y no puedo no darle las gracias a Julio, que aunque es parte del trabajo, Julio ha sido clave en mi experiencia, porque realmente ha sacado de su tiempo para instruirme y ha tenido mucha paciencia conmigo, conociendo que yo vengo de un contexto donde tal vez no estoy especializado en este grupo como tal. Así que Julio, gracias por todo el esfuerzo que has puesto en mí y la confianza que has puesto en mí. Y por supuesto a la doctora Sonia María López, ¿verdad? Que fue una de las primeras personas que contestaba mis correos cuando yo realmente no sabía nada del tema y se tomaba el tiempo también de mandarme artículos y darme consejos en relación a las cosas que podía hacer en este respecto. Así que muchísimas gracias. Aquí les dejo mi correo si me quieren escribir o contactar en algún momento. Por favor, no lo duden. El laboratorio tiene sus puertas totalmente abiertas. Si alguien tiene alguna idea, algo que se pueda hacer a futuro, por favor, no duden en escribirme. Les agradezco muchísimo el tiempo y eso sería de mi parte. Ok, muchísimas gracias, Luis, por tu presencia y por tu participación. Tenemos algunas preguntas, tenemos 5 minutos aproximadamente para preguntas, por favor. Ok, Reinier. Sí, buenos días a todos y felicidades, Luis Enrique, por tu presentación y gracias por compartirla. Yo te voy a hacer una recomendación. Quizás Claro. si utilizaras, en vez de un solo gen, quizás utilizaras 2. Claro. Incluyendo de otras regiones genéticas, te podría dar resultados. O sea, utilizar la combinación te podría dar un resultado más robusto y quizás muy diferente. En este caso, que es mitocondrial, utilizar un nuclear también. Claro. O sea, un mitocondrial te da mucha información con respecto a lo conservado que puede ser o no una región, porque pasa por las madres, o sea, es sumamente conservado, pero el nuclear entonces te da otro tipo de información. Claro. Y combinarlo quizás te serviría de mucho. Y otra cosa es que podrías también quizás utilizar, a ver, no te estoy haciendo esto a modo de crítica, te estoy diciendo esto a modo de comentario constructivo porque me gusta mucho tu trabajo y me interesa lo que estés haciendo, de hecho, porque yo estoy haciendo lo mismo. Claro que sí. Entonces, quizás utilizar algún método de análisis de forma te ayudaría mucho también, porque a veces las medidas lineales son confusas. Claro. Las medidas lineales te pueden dejar con una idea un poco vana de diferencias morfológicas. Pensar, por ejemplo, dentro de un cuadrado perfecto podemos meter una circunferencia, van a tener las mismas dimensiones. Claro. Y la forma va a ser muy diferente. Entonces, quizás la forma te pueda aportar alguna información relevante ahí. Yo diría que, bueno, no es nada extraño que sea una sola especie, o sea, perfectamente puede ser una sola especie, y que quizás ponerle un poquito más de ímpetu, porque ya te digo, muchas veces ahora cuando vayas a intentar publicar, muchas revistas te van a hacer, muchos revisores, más que las revistas, te van a hacer resistencia por estar utilizando un solo gen. Claro. Entonces, quizás si lograsen secuenciar otro gen, estaría súper bien. Claro que sí. Pero bueno, ya eso depende de recursos, tiempo, disponibilidad y demás. Los recursos siempre son importantes. Sí, es un problemón, sí es un problemón. Y bueno, me alegra muchísimo y quizás en algún momento me gustaría que pudiésemos platicar más y tener algún contacto más directo. Por supuesto que sí. Yo les voy a dejar por acá mi correo otra vez en el chat, porque de verdad, si alguien me quiere escribir o lo que sea, tenemos las puertas totalmente abiertas. Y sí. Voy a poner la cámara solo un segundo porque yo creo que nadie me conoce. Entonces, como para que me conozcan. Vamos a ver. Listo. Hola Luis, ¿ya todos te conocen? Creo que alguien más tiene una pregunta. Ok, sí. María Marta González, por favor. Hola, buenos días. Sí, te iba a decir lo mismo que Reinier, lo de morfometría geométrica.
que te animes y que le incluyas a tu estudio, que te va a ser de buen aporte porque te va a dejar el tamaño a un lado y vas a ver formas, ¿sí? Y eso te va a completar muchísimo tu trabajo. Muy, muy bueno, por cierto. Gracias, muchísimas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta para Luis? Parece ser que no. Luis, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Ya nada más para irme. Les quiero dar a todos las gracias por el espacio. Realmente ha sido genial poder tener un lugar para esto, aunque sea a través de el internet, ¿verdad? Les doy las gracias a todos y como les digo, yo soy muy nuevo en este campo. Entonces, si alguien tiene alguna oportunidad de mejora, ¿verdad? O algo que quiera hacer o que aportar, siempre es totalmente bienvenido. Así que muchas gracias.